Y una de las conclusiones que yo tengo alrededor de eso, que es de observación, ¿cierto? Yo no tengo datos cuantitativos para soportar esto, pero en términos de percepción yo pienso que algo es noticia en términos de lo ambiental, dependiendo de la cantidad de gente que afecte, ¿cierto? Y no solo de la cantidad de gente que afecte, sino también esto va a sonar mal, pero digamos que de la importancia percibida que pueda llegar a tener ese grupo social dentro de un grupo social más grande. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto acá? Porque, por ejemplo, el huracán Beryl es noticia principalmente cuando pasa por los Estados Unidos y en la Florida, entonces ahí es que se vuelve noticia, porque se genera la noticia en los Estados Unidos y se empieza a registrar hacia Latinoamérica con base en lo que pasa allá. Lo mismo de lo que pasó en Valencia. Sin embargo, por ejemplo, en septiembre, de acuerdo a US News, hubo unas inundaciones en Nepal y murieron cerca de 192 personas, casi las mismas que murieron en Valencia, y de eso no se habla. Entonces, ¿por qué? Digamos, son vidas, son pérdidas materiales y todo eso, pero ¿por qué? Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros registremos la importancia de lo ambiental. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental, y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que este 2025 finalmente se acaba. ¡Qué año tan interesante y tan retador! Este, espero que ustedes estén cerrando este año bien, y la idea es que el día de hoy vamos a estar hablando de lo que yo considero son los aspectos ambientales más importantes que tomaron lugar en el medio ambiente en Colombia y en el mundo. Si esta es la primera vez que ustedes llegan a Poder Ambiental, tengan en cuenta que Poder Ambiental es una iniciativa mía que busca tener más y mejores conversaciones alrededor del medio ambiente, y que parte de un principio que yo vengo desarrollando, y es que lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Entonces, el análisis que se hace acá se enfoca principalmente en lo ambiental, el poder y la política. Entonces vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Muy emocionado, no solo porque se termina el año, sino porque pasaron cosas bien interesantes que van a ser muy importantes. Entonces, la estructura del día de hoy va a ser relativamente sencilla. Vamos a estar hablando acá un rato, no sé cuánto, lo que me demore echando este carreto. Voy a tratar de ser breve en los comentarios que haga. Pero entonces, primero voy a dar como unos datos ambientales como importantes sobre el año en lo ambiental, y después voy a hacer un análisis más profundo en dos puntos específicos: en la crisis del agua de Bogotá y en la COP 16. Esos son como los dos centrales. Vamos a hablar un poquitico de la COP 29 en Azerbaiyán, un poco también del informe interino de canje de deuda por acción climática y por naturaleza, y vamos a hablar de perspectivas para el 2025. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, de manera que si usted escucha esto, probablemente quede con una muy buena idea
de lo que fue el año en lo ambiental, eso sí, con un sesgo bastante importante porque yo no busco hacer como un repaso de todo lo que pasó, sino de lo que yo considero fue lo más interesante. De manera que si usted va a lavar ropa, va a organizar las cosas de su casa ahorita de final del año y quiere escuchar algo mientras hace eso, párchese y tengamos esta conversación como interesante. Entonces vamos a empezar con el primer elemento que tiene que ver con datos. Bien. Entonces, datos. Primero, de acuerdo con Al Jazeera, este año 2024 es el año más caluroso que se tiene registrado hasta el momento. Estamos bastante cerca de los 1.5 grados centígrados, si no es que ya los pasamos, de manera que los objetivos que se tenían alrededor de las COPs de cambio climático se están superando. Eso no es positivo. Adicional a eso, este año hubo época de huracanes en el Atlántico, concretamente en el Caribe, y pasó un huracán que se llamaba el huracán Beryl. Y eso fue noticia porque llegó al Caribe y más o menos ya cuando, o sea, cuando iba pasando por los países del Caribe, llegó a categoría 5. Aquí es importante tener en cuenta que las categorías de los huracanes van del 1 al 5 y entonces el 5 es el más alto. Eso quiere decir que hay vientos de hasta 252 kilómetros por hora. Para que ustedes tengan una referencia, hace unos años, no recuerdo hace cuántos, aquí en Colombia hubo un huracán que destrozó Providencia, que es una isla adyacente a San Andrés en Colombia. Ese huracán era categoría 4, que era el huracán Iota. Este que tocó tierra ¿en qué? Por los Estados Unidos, llegó a ser categoría 5. Adicional a eso, en octubre hubo unas inundaciones muy fuertes en Valencia, en España, que dejaron más de 200 personas muertas. Entonces, aquí voy a empezar a hacerles una reflexión en la que yo quiero ir profundizando principalmente el próximo año, y es entender, esto yo lo hablaba un poco con Tatiana Duque de La Silla Vacía en una entrevista que yo le hice acá, y va a qué es noticia, ¿cierto? Cuando algo se vuelve noticia y por qué. Entonces, a mí me hicieron, que esa fue una cosa bastante chévere de este año, una entrevista para Huevos Revueltos con Política, que es el segundo podcast más influyente en Colombia. Entonces hablamos de temas de medio ambiente y política. Y una de las reflexiones que yo hacía ahí tenía que ver con precisamente cuando algo de lo ambiental es noticia. Y una de las conclusiones que yo tengo alrededor de eso, que es de observación, ¿cierto? Yo no tengo datos cuantitativos para soportar esto, pero en términos de percepción yo pienso que algo es noticia en términos de lo ambiental dependiendo de la cantidad de gente que afecte, ¿cierto? Y no solo de la cantidad de gente que afecte, sino también de, esto va a sonar mal, pero digamos que de la importancia percibida que pueda llegar a tener ese grupo social dentro de un grupo social más grande. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto acá? Porque, por ejemplo, el huracán Beryl es noticia principalmente cuando pasa por los Estados Unidos y en la Florida, entonces ahí es que se vuelve noticia, porque se genera la noticia en los Estados Unidos y se empieza a registrar hacia Latinoamérica con base en lo que pasa allá. Lo mismo de lo que pasó en Valencia. Sin embargo, por ejemplo, en septiembre, de acuerdo a US News, hubo unas inundaciones en Nepal y murieron cerca de 192 personas, casi las mismas que murieron en Valencia, y de eso no se habla. Entonces, ¿por qué? Digamos, son vidas, son pérdidas materiales y todo eso, pero ¿por qué? Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros registremos la importancia de lo ambiental. Es quién está recibiendo los embates del medio natural en el cambio climático. Es un elemento importante cuando se genera la noticia.
Y esto hay que explorarlo más en detalle. ¿Y por qué? Porque digamos que lo que se considera importante es lo que, como les decía ahorita, lo que les puede llegar a pasar a muchas personas de grupos sociales que pueden llegar a ser considerados como más importante. Eso es lo que se vuelve noticia y eso es lo que genera la importancia política de las cosas. Esto es una cosa que es importante, ahorita lo vamos a explorar más en detalle. Muy rápidamente, este año entró en vigencia en Colombia la ley de plásticos de un solo uso, que en una primera fase sacó de funcionamiento, por ejemplo, es decir, desde el punto de vista legal, ya usted no puede utilizar pitillos o pajillas, como se le dice en otros países, de plástico y, por ejemplo, bolsas de plástico de las que se utilizaban en los supermercados. Eso ya no se puede utilizar y de acuerdo con la WWF no se logró un acuerdo para detener la contaminación por plásticos. Esto en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas y NS5 desarrollada en Corea del Sur. Ya desde el punto de vista de lo que pasó aquí en Poder Ambiental, me parece muy importante hacerles saber que este año hice cerca de 30 podcasts y la mayoría de esas fueron entrevistas, pero también hice muchos segmentos de análisis de noticias y de análisis de temas específicos, pero saqué más o menos 30 podcasts por fuera de los cubrimientos específicos que yo hice. Tuve unos grandes invitados, grandes invitados. Tuve unas entrevistas muy interesantes y pues, digamos, como para todos mis invitados son muy importantes, pero me gustaría resaltar eh, un par que a mí me parece que son muy importantes porque le ayudan a este canal a explorar cada vez ideas más interesantes asociadas al objetivo que yo quiero lograr. Entonces, en la medida en la que yo tengo la posibilidad de entrevistar gente que ha tenido más poder a nivel nacional e internacional, yo puedo explorar mejor las ideas que yo tengo, que tienen que ver con la relación entre la comunicación, la política, el poder y los presupuestos. Esa es como la interfase que a mí me interesa. Entonces, este año, para que lo tengan presente y si no han escuchado estas entrevistas, para que vayan y las escuchen, tuve la muy buena fortuna de hablar con Mauricio Cárdenas. Él fue ministro de Hacienda de Colombia y ha sido ministro en varias ocasiones, de manera que fue una conversación muy interesante. Hablamos de macroeconomía y de la Amazonía, fue muy chévere. Hablé con Juan Daniel Oviedo, con él estuvimos hablando de la crisis del agua de Bogotá y por qué eso era político. Hablamos con Carolina Urrutia, que fue secretaria distrital de Ambiente. Tuvimos una charla muy chévere alrededor de cómo lo ambiental afectaba la cotidianidad en Bogotá y qué tan político era el tema ambiental en Bogotá. Hablamos con Diego Polanía, que fue director de la Comisión de Regulación de Alcantarillado y Agua Potable en Bogotá para entender un poquitico mejor las estructuras de cómo se cobra el agua aquí en Colombia. Y finalmente una entrevista, pues, o sea, hice muchas más, pero una entrevista que a mí me pareció muy chévere, que fue con Pavan Sukhdev. Pavan Sukhdev es, él fue el director de un estudio muy importante de las Naciones Unidas que se llamaba La economía de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que le apuntaba a entender cómo lo ambiental, concretamente la biodiversidad, estaba relacionada con la biodiversidad. Entonces eso fue muy chévere. Digamos que estas entrevistas fueron muy chéveres, pero hice otras también muy interesantes y sería útil que ustedes me dijeran en los comentarios a quién quieren que yo entreviste el otro año. Quiero decirles acá que un objetivo muy importante que yo me estoy trazando en este momento tiene que ver con el otro año poder entrevistar a todos los candidatos presidenciales de Colombia para hablar de temas de medio ambiente.
Esa es una cosa muy importante. Y otra cosa que les quería decir es que este año en Poder Ambiental tuve la muy buena fortuna y un arrebato de total irresponsabilidad financiera de irme a cubrir la COP16 en Cali. Esa es una cobertura que fue, yo soy ingeniero ambiental, yo no tengo formación en medio ambiente, en comunicaciones, de manera que esto que hice fue el resultado de la testadurez, bueno, de ser testarudo y de escuchar a mi editora, a la que una vez más quiero agradecerle. Bien, entonces esos son como los datos iniciales de este punto. Ahora vamos a ir sobre dos elementos que a mí me parecieron los más políticos del año. Entonces vamos a empezar con la COP16. Entonces, para los que no recuerdan, la COP16 es un acrónimo para la Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica. Tomó lugar en Cali, Colombia, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Esto tomó lugar en Colombia porque en septiembre del año pasado, es decir, 2023, Turquía renunció a ser la sede de la COP16 porque tuvo un terremoto grandísimo y eso generó que ellos activaran, entiendo, la cláusula de fuerza mayor, y entonces se abrió la posibilidad de que algún país diferente a Turquía pudiera ser la sede de la COP. Y ahí Colombia se hizo candidata, esto en un ejercicio de visión política muy interesante de la ministra Muhammadi, del presidente Petro y del canciller Murillo. Y Colombia se metió en la cabeza a hacer eso. Internamente en Colombia hubo un concurso en el que aplicaron cerca de 10 ciudades, y esto era una cosa desde el punto de vista logístico muy complejo, y al final quedaron dos finalistas. Entonces esas dos finalistas eh, estaban entre Cali y Bogotá, y se eligió a Cali en esencia porque Cali hizo una apuesta más significativa en lo que se consideraba podía llegar a ser como una apuesta de región, ¿cierto? Entonces no iba a ser como un evento más que hubiera estado tomando lugar en la ciudad, sino iba a ser un ejercicio central. Entonces este fue el resultado de que se jugó muy a fondo la sociedad vallecaucana, la sociedad caleña, y ahí también hay que darle las felicitaciones a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y al alcalde de Cali, Alejandro Eder. Entonces, acá muy rápidamente, pues no para yo, si ustedes quieren ver bien en detalle lo que pasó en la COP16, tengo unos informes diarios. Aquí tengo un sesgo duro, pero me parece que son muy buenos. Tengo un informe de cierre también, que es como de una hora, en el que hablo bien en detalle de qué fue lo que pasó en la COP16, y adicional a eso tengo un especial de la jornada de cierre de la COP16. Todo eso está disponible en mi cuenta de Instagram, de YouTube principalmente, y en TikTok. Entonces lo pueden ver ahí, pero entonces aquí es muy importante entender que yo el éxito de la COP lo puedo evaluar como desde dos grandes puntos. Primero, desde lo que se buscaba lograr en el marco de la convención, y segundo, en lo que se buscaba lograr a nivel nacional. Entonces, en lo que se buscaba obtener en el marco de la convención, es muy importante entender que esta convención venía de hace 2 años haber logrado los acuerdos de Cumming-Montreal. Entonces, son 23 acuerdos, y estos le aportan a tres grandes objetivos de la convención, que es conservar la biodiversidad, darle uso sostenible a la biodiversidad, y dar acceso justo y equitativo del uso de la información genética de la biodiversidad y sus saberes ancestrales. Entonces, los acuerdos de Cumming-Montreal generan
unas metas cuantificables alrededor de eso. Entonces, la COP16 lo que buscaba era tomar esas metas que se habían logrado en la COP anterior, que había tomado lugar en Montreal, y buscaba darles como un marco operativo para que se lograran. Era la COP de la acción, eso lo decía la ministra Muhammad todo el tiempo para que la gente lo percibiera así. Entonces, ahí hubo varias cosas muy importantes que se lograron. La primera fue que se creó un órgano subsidiario de comunidades indígenas y de comunidades locales. Entonces, voy a tratar de simplificar esto. Digamos que la Convención de Diversidad Biológica se crea en 1972, perdón, en 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Entonces, se crea eso y cuando usted crea una convención de esas, eso tiene una secretaría técnica que está compuesta por un agente, tiene un secretario técnico y ellos son los que hacen que las agendas que se ponen los países se muevan hacia adelante. Entonces son los facilitadores de ese ejercicio. Y dentro de esa secretaría técnica hay unos cuerpos subsidiarios. Entonces, concretamente son el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico y el órgano subsidiario de ejecución, ¿cierto? Y también está la Secretaría Técnica. Entonces, esos son como grandes elementos operativos que se tienen dentro de la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, lo que se aprobó en la COP16 es que haya un órgano específico que tenga que ver con comunidades indígenas y con comunidades locales. ¿Por qué es eso importante? Porque aumenta la capacidad de incidir en la toma de decisiones de esa convención. ¿Y por qué es eso importante? Porque lo que muestra la evidencia es que los territorios en los que habitan comunidades indígenas y lo que se denominan comunidades locales, que vamos a ver eso ahora más adelante, por ejemplo aquí en Colombia, comunidades negras o de descendencia africana, están mejor conservadas en términos de conservación. Entonces, lo que estaban pidiendo estas comunidades era tener una mayor representación dentro de los procesos de toma de decisiones y eso se logró. Esa fue una victoria política importante dentro de la COP16. Otro elemento muy importante ahí dentro de la creación de eso tiene que ver con el reconocimiento del aporte a la conservación de la biodiversidad de las comunidades de descendencia africana. ¿Y por qué es eso? Porque países como, por ejemplo, Colombia y Brasil tienen comunidades de descendencia africana que tienen características de tenencia colectiva de la tierra. Entonces, la participación en los procesos de toma de decisiones es importante de esas organizaciones y que se reconozca su participación les da a ellos, pienso yo, que una mayor paridad con las comunidades indígenas en términos de participación de los procesos de toma de decisiones. De manera que esto fue muy importante. Cuando esto se anunció, hubo una solicitud de pedida de la palabra en la delegación colombiana y ahí habló el canciller Murillo, que dijo que eso era una cosa importante y que era un hito importante. Otro punto que fue muy importante fue la creación del Fondo Cali. Y eso fue un novelón. Ustedes lo pueden ver ahí en mi página de YouTube y también en la página de Instagram. Pero el Fondo Cali lo que plantea es que la información genética de plantas y de otros organismos vivos que usted encuentra en ecosistemas como la Amazonía o como
bosques africanos, en fin, esa información se secuencia, ¿cierto? Es decir, es como hacer un plano de, de la información genética de esas especies y con base en esos planos, las empresas farmacéuticas o algunos institutos de investigación u otras industrias generan grandes cantidades de dinero. Entonces el principio de eso tiene que ver con que si usted utiliza la información genética de esos organismos, usted tendría que compartir o los ingresos o las utilidades de sus empresas. Entonces ahí se crea el fondo Cali, ¿cierto? Y el fondo Cali lo que plantea al final del día es que las empresas que se lucren de información genética tomada de lugares de alta biodiversidad tienen que aportar de manera voluntaria o el 1% de sus utilidades o el 0,1% de los ingresos de la empresa. Esto es importante por dos razones. Primero, porque plantea, y así lo entiendo yo, un aporte directo de las empresas a el fondo, ¿cierto? Entonces, no pasa necesariamente por la estructura de los países, va al fondo. Uno. Dos, toma uno de los sectores económicos más fuertes del mundo y los pone en cintura al plantear que tienen que colaborar con la conservación de la biodiversidad. Esto es importante, es muy importante, a mí me parece que es importante que se logra, pero también considero que es inteligente por parte del sector farmacéutico. Ellos necesitaban ese golpe de goodwill para poder darle cara cada vez más a sus grupos de interés. Unos puntos que no se cerraron en la COP, ¿cierto? Entonces cerró lo de la plata, se buscaba cerrar lo de la financiación, que eran 20.000 millones de dólares para el 2025. Paila, esa plata no se terminó de aportar y se quería determinar de dónde se iban a sacar 200.000 millones de dólares para el 2030 para poder implementar los planes de acción de biodiversidad de los países. Eso hay que esperar qué pasa, eso no se alcanzó a cerrar y entonces eso se va a cerrar el próximo año entre el 25 y el 27 de febrero en la sede de la FAO en Roma. Y ahí se va a cerrar lo de la plata, lo del mecanismo financiero y lo del monitoreo, de manera que pendientes y yo les estaré contando. Un segundo punto importante, que es el que yo considero el más importante de la COP16, tiene que ver con la importancia de poner al país a hablar de biodiversidad. Entonces, como yo les contaba a ustedes en los reportes que yo hice, Poder Ambiental fue acreditado como medio. Entonces, yo pude entrar a las salas de redacción que estaban habilitadas ahí en la zona azul. Y había medios de todo el mundo. Entonces, y había unos medios de talla mundial, The Guardian, la agencia española de noticias, estaba Noticias Caracol, estaba el País de España, estaba La Silla Vacía, había medios africanos, había medios canadienses, había medios de todo el mundo. De manera que eso se movió. En términos de la participación de alto nivel, ahí se esperaba, por ejemplo, que fuera el presidente Lula da Silva, se esperaba que fuera la presidenta de México, Sheinbaum, pero no fueron, y eso yo pienso que le restó cubrimiento político a la COP16. Sin embargo, fue el presidente Petro, y allá también estuvo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y eso le dio fuerza al evento. Yo estuve en una rueda de prensa con Antonio Guterres y él decía que el sistema de Naciones Unidas estaba haciendo un esfuerzo muy importante para darle cada vez más visibilidad política, más fuerza política al tema de la biodiversidad. Y ese es un punto central, porque cuando usted le da más importancia política, usted busca que eso se mueva más en elementos
de toma de decisiones al más alto nivel. Estando allá me encontré mucho político, entonces, por ejemplo, yo allá pude entrevistar para mis informes a la doctora Isabel Cristina Zuleta, a Juan Carlos Lozada, a Julia Miranda. Estuvo allá, pero no la pude entrevistar. A Paloma Valencia, por ejemplo, también tuve la posibilidad de verla allá, aunque no la entrevisté, pero estaban allá, ¿cierto? Porque hubo una cosa de parlamentarios también, pero estuvieron allá. Un elemento muy importante dentro de esto fue la zona verde. Entonces, solo como un recordatorio, la COP, todas las COP tienen dos zonas, que es la zona azul, y es azul porque tiene izada la zona, la bandera de las Naciones Unidas. Entonces es un territorio de las Naciones Unidas, hay muchísima seguridad ahí, y ahí es donde están las comitivas de todos los países, de los 192 países. Quiero decirles a ustedes que había gente de toda parte del mundo, de manera que eso fue un parche súper chévere. Y ahí es donde toman lugar las negociaciones, y la zona verde generalmente es un espacio que es adyacente, es decir, que está al lado de la zona azul, y ahí hay como van organizaciones, hacen eventos y todo eso. Yo hablaba con un ambientalista colombiano muy importante que ha ido a muchas COP, y él me decía que en todas las COP que él había ido de cambio climático, que eran muchísimas, él decía que la COP 16 no, perdón, que las COP no habían nunca tenido como un efecto tan importante dentro de la participación de la gente del común en esos espacios. Sin embargo, en el caso de la COP16, la zona azul estaba localizada cerca de Jumbo, en el Centro de Eventos del Pacífico, y la zona verde estaba en el Boulevard de El Río Cali, que es divino. Entonces allá había una instalación muy chévere de stands de diferentes organizaciones, y esa zona verde, la alcaldía de Cali y el Ministerio de Ambiente y la Gobernación del Valle esperaba que fueran 150.000 personas, y el viceministro de Ambiente dijo en una rueda de prensa en la que yo estuve que habían asistido 900.000 personas. Entonces, eso es un éxito político muy importante, porque muestra una movilización de la gente alrededor del tema de la biodiversidad. Entonces, la COP16 fue un éxito porque pone a hablar del país, pone a hablar al país de biodiversidad, y no solo a el gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, pero a empresas, muchos bancos lanzando productos financieros asociados al financiamiento de la biodiversidad. Había varias organizaciones de la sociedad civil, muchas comunidades indígenas, de manera que hubo una apropiación muy importante del país alrededor de la biodiversidad, y eso es central, eso es muy importante porque, como yo decía en una entrevista que me hicieron en estos días, la biodiversidad es el activo estratégico más importante del país, y la COP16 tiene que servir como una cuota inicial para buscar tener un sistema económico diferente, para lograr que en el mediano y en el largo plazo Colombia deje de depender económicamente de el petróleo, del gas, del oro y de todas las cosas que se minan, y que se pueda enfocar en renovables, en la biodiversidad, que eso es lo que mejor se nos da. Entonces, la COP16 fue un éxito. Aquí es muy importante observar que lo que viene en términos de biodiversidad del país solo va a ser posible si nosotros como sociedad seguimos apropiando el tema. Esto no puede ser un tema exclusivo del gobierno.
la biodiversidad tiene que ser un proyecto país y eso lo construimos nosotros, de manera que ustedes, las personas que escuchan este o ven este espacio, tienen que tener en cuenta que ustedes, nosotros somos actores de la construcción de esta realidad. Tenemos que crear espacios interesantes, tenemos que generar negocios, tenemos que vender servicios asociados a la biodiversidad. Solo así, y teniendo conversaciones, esto es muy importante, pero solo así vamos a lograr que la biodiversidad ocupe cada vez más renglones más importantes dentro de nuestra economía. Lo que yo observo es que como resultado de esto, Susana Muhammad se consolida como un actor político muy importante en Colombia. El canciller Murillo también retoma el tema ambiental y eso le da unas posibilidades políticas muy interesantes. Y la gobernadora Dilian Francisca Toro y Eder, a mí me parece que consolidan su popularidad en la región. Y adicional a eso se abre la posibilidad de que se genere un espacio de talla mundial que se va a llamar el Cali Biodiversity Week, que va a ser el equivalente al New York Climate Week y se haría anualmente en Cali. Eso todavía tengo que averiguarlo un poquitico mejor, pero es una cosa interesante, de manera que esa fue la COP16. Otro elemento muy importante este año en términos políticos fue el racionamiento de agua en Bogotá. Entonces, aquí es importante recordar para las personas que viven aquí en Colombia que hubo unas, hubo un cubrimiento muy importante al principio del año porque hubo una sequía muy importante y eso hizo que al no llover se aumentaran los riesgos de incendio y hubo unos incendios muy grandes en Bogotá y eso desmejoró significativamente la calidad del aire y generó unos escenarios, la verdad, un poco apocalípticos en la ciudad. Entonces ese fue el punto inicial y la primera parte del año casi no llovía, en realidad. Y acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la gran mayoría del agua viene del sistema Chingaza que está embalsada en el embalse de Chuza. El 25% viene del río Bogotá y está en el sistema Tibitoc y el resto viene de Sumapaz. Entonces, ¿en dónde está el problema? Y es que como resultado del fenómeno del Niño, que es un calentamiento de las aguas del Pacífico, eso hace que aquí en Colombia llueva menos. Entonces, como no llovía, el agua se iba acabando. Y el 11 de abril se empezó con el racionamiento. Entonces aquí en Bogotá empezamos con los racionamientos que llevamos casi todo el año, cada 10 días, ¿cierto? Y después se modificó y entonces en este momento todavía estamos en racionamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos racionamientos? Es disminuir la cantidad de agua que se consume en promedio por habitante. Entonces, en el 9 de diciembre se buscaba, es decir, el 9 de diciembre de este año, el consumo estaba más o menos en 16.85 metros cúbicos por segundo en la ciudad y el objetivo al principio del año era 15 metros cúbicos por segundo y se buscaba mantener los niveles del sistema Chingaza. Entonces el sistema Chingaza a principios de diciembre estaba más o menos en 50.71, pero en junio estuvo en el 34.49. ¿Y por qué es importante el nivel de Chingaza? Pues porque como yo les decía ahorita, de ahí viene cerca del 70% del agua de Bogotá. Entonces, con base en eso, ahí hay varias cosas. Digamos que ese es, el consumo tiene que disminuir. Y eso nos lleva a una conversación muy difícil y es la de las tarifas. Esta fue una conversación que yo tuve, como les decía al principio, con Juan Daniel Oviedo, que es concejal de Bogotá, por haber sacado la segunda cantidad de votos más alta en la última elección a alcalde de Bogotá. Y él decía que el aumento en las tarifas del agua era una conversación que se tenía que dar y que se tenía que dar porque
el bajo precio del agua estaba haciendo que hubiera unos consumos desproporcionados de agua. Y eso estaba aumentando a los procesos de escasez que nosotros tenemos. Entonces, nosotros en este momento estamos pagando en el recibo del agua en Bogotá 29 pesos por metro cúbico de agua. Un metro cúbico de agua es un metro por un metro por un metro. Es decir, un metro cúbico de agua son 1.000 litros de agua. ¿Ah? 1.000 litros de agua. 29 metros cúbicos por metro cúbico de agua es muy poquito. Entonces la tasa del uso del agua es una herramienta económica que busca de alguna forma dar una señal económica que muestre la importancia del agua y es muy baja. Entonces nosotros tenemos pendiente esa conversación y la idea es poder aumentar eso. Sin embargo, esta es una conversación que es bastante compleja porque en una sociedad como la colombiana hay unos problemas de inequidad económica muy importantes. Entonces, cuando usted aumenta el precio de el agua, esto tiene diferentes impactos dentro de la economía de los hogares. Entonces, los hogares que tienen más dinero pueden asimilar eso de una forma perfecta, pero los hogares que tienen menos dinero podrían dejar de consumir bienes o servicios que son esenciales para ellos solo para tener agua. Ese es un problema de distribución muy complejo desde el punto de vista económico y social, pero esa es una conversación que nosotros tenemos que darnos. Entonces, se habla mucho también de las pérdidas, que Bogotá pierde mucha agua y todo el asunto, de acuerdo, ¿sí? Y es decir, miren, Bogotá tiene 35.119 en pérdidas. Buenos Aires tiene el 40%, Roma tiene el 30%, Sao Paulo cerca del 35% y Santiago de Chile el 35%. La empresa de Acueducto de Bogotá es muy, muy, muy buena, pero tiene que seguir mejorando. Entonces, hay que gastar menos agua, hay que perder menos agua, pero a mí lo que me parece verdaderamente complejo es que el problema que nosotros estamos teniendo es que no está lloviendo y esa no es una variable que nosotros podamos controlar en este momento. A mí eso me parece realmente grave y me parece realmente grave porque Bogotá tiene entonces que pensar en nuevas fuentes de abastecimiento. Entonces, lo que decía el concejal Oviedo era que probablemente se tenía que mirar hacia otros lugares, más hacia el río Bogotá y empezar a tratar agua del río Bogotá. Esas son conversaciones que nosotros tenemos que tener. Aquí hay otra cosa importante para cerrar este punto y es que la sequía en Bogotá se vuelve política en un ejercicio muy parecido a lo que yo les estaba diciendo ahorita de las inundaciones en Valencia. Entonces, la sequía en Bogotá es grave porque le pasa a la gente de Bogotá, que son muchos, ¿cierto? Y Bogotá es una ciudad importante desde el punto de vista económico, pero no es tan importante desde el punto de vista político o económico que en el Chocó cerca de 200.000 personas se hayan visto afectadas por las inundaciones del mes pasado. Se desbordaron los ríos Baudó, Atrato y San Juan. Esa es una realidad con la que nosotros nos estamos enfrentando y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que lo que se genera como noticia generalmente es lo que le pasa a muchas personas y a personas que pueden llegar a ser consideradas dentro de grupos sociales más amplios. Y hay que tener en cuenta eso para ver cómo podemos solucionar eso e informar mejor. De manera que eso fue lo que pasó con el agua en Bogotá. Otra cosa importante que pasó fue que tanto en la COP16 como en la COP29 se mostraron unos informes parciales sobre un informe de canje de deuda en el que viene trabajando un grupo de expertos hace un tiempo. Entonces,
esto va a ser muy importante a largo plazo, pero ahí en términos generales lo que se plantea es que hay un círculo vicioso y es que la gran mayoría de los países que están recibiendo desastres del medio ambiente, ¿cierto? Es decir, como resultado de las inundaciones o de las sequías, de los incendios y todo eso, tienen que endeudarse en el exterior para poder gestionar los daños y poder reconstruir lo que pasó ahí. Entonces esa plata la piden prestada al sistema internacional, adquieren deuda. Y esa plata que piden prestada no alcanza a generar como el retorno o el bienestar social que debería poder llegar a tener un país para poderla pagar eventualmente. Entonces, ¿qué es lo complejo de esto? Que usted pide plata para hacer algo y con esa plata usted dice, pues yo me gano una plata y pago los intereses de eso, pero eso no está pasando. Y los países entonces se están quedando como atrás en sus pagos o están teniendo que pedir cada vez más plata prestada. Entonces, sumando y restando, lo que está pasando acá es que los países, principalmente los países del sur global, que son los que más se afectan con el cambio climático, tienen que pedir más plata prestada por los efectos del cambio climático. Esa plata no les está dando los retornos sociales que esperan y esa plata eventualmente cada vez se les vuelve más cara, porque como la pueden, o sea, pierden la capacidad de pago en la medida en la que van sufriendo más desastres, la plata que les prestan se vuelve más cara porque se vuelven más riesgosos. Entonces ahí hay un círculo que es bastante complejo y eso lo está observando este grupo de personas que está trabajando en lo de canje de deuda. Entonces los resultados de esto van a ser importantes y los resultados finales de esto van a salir en marzo y eso va a ser clave porque va a plantear unas rutas políticas, geopolíticas internacionales muy importantes que pasan por el Fondo Monetario Internacional y por otros países. De manera que hay que estar muy pendientes de eso. Yo aquí desde Poder Ambiental, cuando eso salga, les estaré reportando para que sepan cómo va la vaina. Hasta ahí ese punto. Finalmente, la COP 29 de cambio climático en Azerbaiyán. Yo me podría ir como muy en detalle sobre esto, pero a mí me gustaría como cerrar con que había una cosa que se llamaba el Collective Quantified Goal on Climate Finance, ¿cierto? Entonces era la meta como cuantificada de la meta cuantificada colectiva en financiamiento climático. Y ahí se buscaba que los países del norte global aportaran 1 millón de millones al año, ¿cierto? Es decir, eso es lo que se le llama en español un billón. Pero solo se lograron 300.000 millones al año. Entonces, pues eso los países del sur global lo consideran como una pérdida gigantesca. La lectura de eso es que la COP 29 pasa justo después de que el presidente Donald Trump es elegido como presidente de los Estados Unidos por segundo periodo. Entonces, ahí yo pienso que los países consideran que en ese momento era importante ser cautos para no meterse con cosas que más adelante no iban a poder soportar. Entonces, eso pasó este año y hubo otra cosa también muy importante que pasó que me parece muy grave y es que Argentina retiró a su delegación de la COP 29. Entonces aquí es muy importante recordar que los acuerdos de cambio climático generan dos grandes grupos de países. Los países como que tienen que aportar dinero para financiar la mitigación y la adaptación al cambio climático,
que son los países anexo 1 y los no anexo 1. Entonces, los que tienen que poner plata son, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, lo que se denomina el norte global. Y el resto de los países, pues lo que buscamos nosotros es hacer esfuerzos para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero y también adaptarnos mejor al cambio climático. En ese grupo de países está Argentina y entonces Argentina va y retira su delegación de la COP29. Y yo, en realidad, es decir, el presidente Milei ha dicho de diferentes formas que considera que el cambio climático existe, pero que no es generado por la acción humana y que eso es el resultado de ciclos naturales de la Tierra y que la acción de los humanos no tiene nada que ver ahí. Entonces, el hombre saca su delegación y a mí lo que me preocupa de eso es que un país que solo puede recibir en su gran mayoría como réditos económicos positivos para su economía de la participación en esos espacios se salga, es grave porque tiene la posibilidad de debilitar sistémicamente el esfuerzo asociado a la gestión del cambio climático. Y a mí eso me parece grave porque hay un acuerdo internacional alrededor de la importancia de disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten y de hacer esfuerzos para adaptarse al cambio climático. Y si se rompe ese acuerdo, no vamos a poder lograr lo que nosotros necesitamos. Entonces a mí eso me parece grave. Vamos al último punto. El último punto tiene que ver con el 2025. Acá tenemos que volver una vez más a la elección de Trump como presidente de los Estados Unidos. Entonces aquí hay dos puntos que a mí me preocupan muchísimo. El primero tiene que ver con el relacionamiento que está planteando el presidente electo Donald Trump con lo que se denomina la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida con la OTAN. La OTAN es básicamente, voy a parafrasear esto, es como un grupo de naciones amigas que se juntan con el objetivo de compartir esfuerzos de defensa. Y de las cosas más importantes que existen entre ellos en esta organización es una cosa que se llama el artículo 5. Y eso lo que plantea es que si algún otro país ataca a otro país, o sea, algún país que está por fuera de la OTAN, ataca a algún país de la OTAN, todos los países que están dentro de la OTAN tienen que reaccionar militarmente contra ese país que atacó. Entonces, una conversación muy importante que ha planteado el presidente Trump tiene que ver con que los países de la OTAN no están aportando la cantidad de dinero que tienen que aportar. Entonces, en este momento el gasto promedio del Producto Interno Bruto en defensa de los países de la OTAN es del 2%. Y lo que está planteando Donald Trump es que eso pase del 2 al 5%. ¿Por qué se relaciona eso con lo ambiental? Porque la cantidad de recursos que tiene un país es finito. Y yo pienso, y espero estar equivocado, que algunos de los recursos que podrían estarse disminuyendo como resultado de este tipo de cosas serían los recursos que aportan, por ejemplo, esos países del norte global a la Convención de Diversidad Biológica o a la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Y acá es donde lo ambiental se vuelve tan geopolítico. Entonces, esa es una cosa que nosotros vamos a ver cómo va a pasar el próximo año. Adicional a eso, recordemos que Trump se salió del acuerdo de París cuando él fue presidente, entonces es muy probable que él se vuelva a salir de los acuerdos de París, de manera que hay que dejar que el año avance y por esta época del próximo año yo espero ir el próximo año a la COP 30
en Belém de Pará y allá nosotros veremos cómo el sistema internacional se ha ajustado a estas nuevas medidas de poder. Yo pienso que para nosotros las personas que nos parece importante lo ambiental se vienen unos momentos difíciles porque la importancia percibida de lo ambiental yo pienso que se va a poner como en duda mucho. Y es una labor muy importante de nosotros que estemos informados para tener conversaciones con personas que van a decir que el cambio climático no existe, que la biodiversidad no es importante, que no hay crisis del agua, muchas cosas de eso. Y esas conversaciones hay que tenerlas y hay que estar informadas alrededor de eso, de manera que una de las cosas que yo quiero explorar el próximo año tiene que ver con la relación entre la comunicación, cómo la comunicación influye en el poder a la política y la política a los presupuestos o la capacidad de hacer en términos ambientales. Eso es todo, gente de Poder Ambiental. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Díganme qué temas les gustaría que yo trate el próximo año aquí en Poder Ambiental. Díganme a quienes quieren que yo entreviste y déjenlo ahí en la cajita de los comentarios, bien sea en YouTube, en Spotify o en Instagram o en donde ustedes estén viendo esto. Quiero agradecerles mucho y quiero pedirles que si están escuchando esto en Spotify, por favor me den un like en Spotify para que me eh, trate mejor el algoritmo. Y adicional a eso, por favor comenten, comparten y párchense escuchando mi contenido. Gracias, feliz 2025 y recuerden, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Chao.